Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que vean este video. Hoy hablaremos de un tema muy bueno, pero yo soy Daniel. Yo soy Alberto y el tema que tendremos hoy es algo que todos conocemos, que todos hemos escuchado alguna vez, pero que muy pocos nos cuestionamos. Ok, me gusta. Así que comenzamos. Comenzamos. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre el efecto Mandela. Seguramente todos hemos escuchado hablar sobre el efecto Mandela. Si no lo hemos hecho, este, no se preocupen, vamos a estar explicando qué es, cómo surgió, qué hay y vamos a intentar analizar un poquito a fondo este si es algo concreto o es algo muy subjetivo que inventó la sociedad. ¿Qué opinas del tema, mi buen Dani? Mira, queridísimo amigo, es un tema por lo que yo estuve viendo y todo, es que es un tanto complejo, Uh-huh. porque hay mucha información. Unos te van a decir que, que el efecto Mandela es porque la persona bueno, ahorita damos la definición o por qué es, Uh-huh. pero en pocas palabras es porque esa persona viene de una realidad alterna que te manejan cosas fuera de esto, pero veamos una definición más concreta para seguir. Más que definiciones, cómo surgió y por qué se llama efecto Mandela. Surgió porque una mujer, cuyo nombre no recuerdo, tenía un blog, cuando todavía eran escritos, en el que ella aseguraba que Nelson Mandela había muerto en prisión. Total que tiempo después, estando Nelson Mandela fuera de prisión, muere, pero esta persona dice, es que yo juraba que había muerto en prisión, juraba que había visto su funeral y daba detalles muy concretos sobre el funeral. Lo que hizo que esta mujer no fuera tomada como una simple loca fue que muchas personas aseguraban que también recordaban esas cosas del funeral. Era una historia que todas las personas, si bien no era exactamente igual, tenía mucha relación una con la otra, porque se creía que Nelson Mandela había muerto en prisión, pero murió como 20 años después, fuera de prisión. Entonces, a esto se le conoce como efecto Mandela, porque el primer caso como conocido fue que todo el mundo recordaba la muerte de Nelson Mandela en un tiempo que no sucedió, y cuando sucedió, pues todos se choquearon. Tú decías que hay gente que dice que la persona que recuerda el otro efecto es gente que viene de un mundo paralelo, ¿no? Según, También he visto teorías sobre los viajes en el tiempo, que dicen que alguien viajó en el tiempo y cambió la imagen realmente. Son cosas muy, 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 muy fumadas, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas del efecto Mandela? pues mira, yo al estar investigando al respecto de las cosas, llegué a un punto, no para arruinar el tema, Uh-huh. pero sí algo muy importante. Es que, vamos, bueno, tenemos un ejemplo de cómo funciona nuestra memoria. Cuando nosotros aprendemos algo o vemos algo, se va a nuestra memoria a corto plazo. Ahí se queda. Uh-huh. Si tú no estás como que trabajando ese momento,
O sea, si estás aprendiendo algo, viste algo y no lo estás constantemente ahí recordando, se va a ir eliminando. Ajá. O se va al subconsciente. Ah, exactamente. Pero cuando ya algo que tú aprendiste y lo estuviste ahí trabajando, ya se va a nuestra memoria a largo plazo. Ajá. Ujú, Eso es algo sencillo, ajá, de cómo funciona nuestra memoria. claro. Pero ¿qué pasa con ciertas cuestiones de sucesos que, que llega un momento cuando tocas perdón, el tema, tu cabeza va a sacar esa información? No, sí, yo recuerdo esto. Y es que fue así. A lo mejor ni siquiera fue eso. Pero por alguna razón tú ya lo asociaste con lo que Ujú, ya tienes ahí guardado en tu mente. Y puede ser que sí fue real lo que tú viste en ese momento. ujú. Pero al ser algo que ya pasó, te quedas de sí, no. Pero También, cuando hay más gente es donde entra esa duda. exacto. Pero también quiero, o sea, con respecto a esto que estás diciendo, cómo funciona la memoria, también hay que tomar en cuenta que hay detalles que no vamos a recordar. O sea, Sí, cuando así es. recordamos algo a largo plazo, generalmente es un recuerdo muy general de lo que pasó. Tal vez recordemos el primer día que nos vimos, pero yo no me acuerdo que llevaba yo de ropa, no me acuerdo que llevas tú de ropa, y esa clase de detalles se pueden ir llenando con suposiciones. Sí, así es. Sí, eso es muy, muy cierto. Claro que hay personas que te van a recordar algún suceso con todo y detalles, pero no todos. No ¿Mm? todos podemos hacer eso. Ujú, así De es. hecho, hay un ejemplo que vi de respecto al efecto Mandela. Es que hay un chavo que hace un tipo escorpión al volante, Ujú, pero es de Estados Unidos, al parecer. O sea, de ujú. hecho, ese chavo sale en una película que es de un gordito que canta ópera. Ok. Y va con más famosos dentro del vehículo y pusieron una canción de Queen, exactamente, y la pusieron y estaban cantando y ¿Puedes decir qué canción es? es una que Ya le sé gusta cuál es, pero mucho. dila. Sí, sí. Sí sé cuál es. De hecho, yo tenía ahí algunas cosas que mencionar sobre ese ejemplo, pero dilo. Ok, We Are the Champions Ajá. de Queen. Y esto que dice, es que o sea, se ve que van cantando y termina la canción, totalmente la cortan y ellos se quedaron esperando lo último, of the world, Ujú. y como no lo dicen se quedan, ¿qué onda? Y el chavo que va atrás, él lo dice, ¿no? Of the world, y se quedan haciendo esa crítica así como de qué onda, ¿no? Pero también cuando empiezas a ver más cosas, dice que puede ser que fue porque todos escuchamos esa canción en una versión de un concierto, que por esa razón, Justamente a eso iba. Este, si tú, si tú, deleítanos. si tú escuchas esa canción en la versión de disco, en la versión estudio, como bien dices, en ningún momento dice ese último of the world, pero si tú buscas versiones en vivo, sí lo dicen, sí lo hace Freddie Mercury. Entonces, como supongo que eso ibas, o sea, como hemos escuchado esa versión en vivo, nos quedamos con esa sensación de ese último of the world en esa versión en vivo, y cuando la escuchamos en estudio, pues Pero estamos de nos, acuerdo que eso, a la fecha, sigue siendo así. uh-huh. Sí está marcado, porque tú lo buscas la canción en YouTube y va a salir así. Yo apenas lo escuché, no ahorita, pero sí lo había escuchado. Fíjate que yo estuve escuchando justamente algunos efectos Mandela que ahorita iremos mencionando,
los estuve investigando y saqué una teoría por ahí. Pero cuando busqué la versión de disco, siempre que buscaba la versión de estudio, no aparecía ese último of the World. Pero cuando busqué videos en vivo, siempre lo decía Freddie Mercury. No sé si la canción en estudio le hicieron así a propósito, para que en los conciertos diera ese efecto. No sé, no sé qué pase. Bueno, en esa cuestión, pero bueno, tal vez me equivoqué, tú eres el mero mero en la música, Más o pero menos. lo que sí he notado es que la mayoría de los de grupos siempre en sus conciertos agregan algo O cambian algo. o cambian algo siempre. Y claro, es que en sus discos ya de estudio no va a venir. Bueno, te voy a decir más o menos a grandes rasgos qué es lo que pasa. Cuando alguien graba un disco, normalmente se prepara y normalmente tiene un tiempo limitado. Entonces, seas lo que seas, baterista, bajista, guitarrista, cantante, casi siempre en una grabación en estudio vas a tener un papel. ¿Por qué? Porque tienes una referencia visual de lo que tienes que hacer para que no te equivoques y que no cuestes más a la producción de ese disco. Obviamente compresiones, efectos, etcétera, 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 que se agregan en el estudio. Estadísticamente, el, más del 50% de las canciones, no sabría el número exacto, están en un semitono más grave cuando están en vivo. ¿Por qué hacen esto? Porque obviamente cuando van al estudio los cantantes pues cuidaron bastante tiempo su garganta, llevan un proceso de estar afinando, de hacer las cosas, pero en vivo, aunque también llevan un proceso de afinación, también cuidan su garganta, no es lo mismo, porque en el estudio tienes un ambiente que no cambia. Y en el escenario a lo mejor entras y estás normal y de repente todo está más caluroso, más frío, entonces en parte se escuchan diferente por eso, porque casi siempre la bajan un semitono, un tono cuando le exageran un poco, para que el cantante no fuerce tanto su garganta. Otra cosa, pues es que muchas veces sí lo ensayan un poquito diferente, o muchas veces se equivocan, pero ya son como están tan metidos en eso que aunque se equivocan, como que lo corrigen y pues la gente cree que es Normal. algo distinto, ¿sí? Ok. Uh-huh. Al respecto de todo esto del efecto Mandela, ¿tú has visto, o bueno, visto ejemplos, o que a ti te toque algo? Bueno, ahorita que digo esto, me entra una curiosidad al respecto. Es precisamente el efecto Mandela. Se lleva a cabo si varias personas a fuerzas viven ese momento o lo recuerdan así, o por ejemplo tú viviste algo y todo y te acuerdas así cuando llegas con esa persona con la que estuviste y todo te dice no, es que fue esto. Para que, según yo, para que sea considerado efecto Mandela, tiene que haber un grupo de gente que lo recuerde diferente a lo que realmente es. Que sea colectivo a final de cuentas. Ajá, y justamente ahorita, precisamente dando ciertos ejemplos, es que saqué una teoría. Me gustaría que vayamos un poco más a ciertos ejemplos para poder ir desarrollando estas teorías que saqué. Me gustaría empezar con uno que se me hace, es uno que estuve estudiando mucho, o sea, como que me dio curiosidad y lo estudié bastante. Es Pikachu de Pokémon, ¿lo ubicas? Sí. Todos conocemos a Pikachu. El efecto Mandela es que
la cola de Pikachu acababa, la mayoría creen que acababa en la punta de su cola era negra, y cuando ves la serie, en ningún momento la punta de su cola es negra, siempre es amarilla. ¿Ok? Sé que es Sí, ya algo nada bastante... más me quedé Ajá. recordando. Entonces, ese es el efecto Mandela. Ahora tú da un ejemplo de algo que hayas visto y ahorita vamos a dar unos ejemplos más y ahorita continuamos con las Pues teorías. bueno, en ejemplos, algo te habías mencionado al respecto cuando hicimos el video de películas y series favoritas, de una escena de Star Wars, Ujú, de cuando le dice Darth Vader a Luke, ¿no? De yo soy tu padre y todo eso. Y obviamente, pues muchas personas lo recuerdan de una manera y cuando ven de nuevo esa escena ya no dice eso y que ese, digamos, como que ese ejemplo lo toman en un episodio de Los Simpsons ujú. y creo que en, en Toy Story. No sé, pero es una escena, Ujú. Toy Story 2 ándale, ok, sí, cuando va bajando el elevador y está Buzz Lightyear y y el malo, pues el no me malo. acuerdo de su nombre. Y hacen esa referencia, pero todo lo ponen respecto a cómo muchos se recuerdan la frase. Ujú. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy notorio que ahora sí que todos lo ven. De ahí en fuera, es chistoso el ejemplo, pero yo también te lo mencioné yo te lo mencioné en el video de películas y series, que era esa escena en Rápido y Furioso 7 que yo me Ujú. sigo acordando que de tal forma que fue, yo sé que, o sea, ya si indago más, sé que cortaron ese pedazo, Ujú. pero si investigáramos y todo, ¿cuántas personas más recordarían que fue así como yo lo dije? Mm, podría haber muchas, como podría haber ninguna, ¿no? Exactamente. Por eso era una curiosidad, ¿no? De ver realmente cuenta si nada más te pasó a ti o forzosamente tiene que ser colectivo. Yo creo que tiene que ser colectivo por eso, porque a final de cuentas la memoria de una persona, como tú ya lo dijiste, puede fallar, puede cambiar, y si es colectivo, pues por eso es que se les hace raro y que ahí debe haber algo. Otro ejemplo muy choteado, que creo que si lo buscas en cualquier lugar, es el de los Looney Tunes. Muchos dicen que Toons, Ujú. la mayoría lo recuerda escrito como si fuera caricaturas en inglés, Ok. pero realmente el original está escrito como tunes, como si fuera de canciones o de sonidos, no sé la traducción exacta. Entonces, es otro que muchos dicen, no, es que es Toons como caricaturas, no, pues es que es Toons así. Ahí creo que juega un poco la fonética. ¿Por qué? Ujú. Porque pues se pronuncian prácticamente igual, ¿no? Sí, sí, sí. Uno que me llamó mucho la atención fue con Mickey Mouse. Ujú, Que todos ven que tiene sus tirantes. ujú. Y Que se tiene supone que en realidad tirantitos y no. todo. Y que no es así. Eso me causó mucha pues, curiosidad porque yo ni siquiera, o sea, sí llegué a ver mucho al Mickey Mouse y todo. Pero no era un detalle que realmente me había puesto a A observar. pensar. Así Ok. es. También hay otro, justamente aquí los estoy sacando para que no se me pierdan. Es el muñequito de Monopoly. Así es. Todo el mundo lo Cierto. recuerda con el monóculo Ey, y cuando ves la realidad, no lo no tiene tiene. nada. Y sí, yo sí recuerdo eso. Ok, Que tiene el... demos unos ejemplos y ahorita te digo mi teoría al respecto. Ok, ok.
¿Tienes algún otro ejemplo? ¿Qué opinas de con el logo de Coca-Cola? ¿Podrías decir cuál es el efecto Mandela? Ok, aquí hay dos, que es Coca-Cola, pero en el medio en vez de tener guión, era como una comilla o un punto arriba. Como la cosa esta de la ñ, ¿no? Ajá, pero separando así Coca-Cola, pero aquí ahorita, o sea, yo sé que tiene como un guión medio. Ujú. Y en el que te digo, pues tiene un punto arribita, así como si fuese un acento, vaya. Ok. Otro efecto Mandela que encontré es en el logo de esta película y serie llamada Sex and the City. Ok, no sé, pues dime. Este, muchos recuerdan que es Sex and the City y otros dicen que es Sex in the City. Honestamente no sé cuál es la original, No, ni yo. solamente recuerdo que es ese es el problema, pero en unos dicen que es and, otros dicen que es in. Yo te doy uno que igual me causa el logo de Volkswagen. Ajá, Que se supone que la W está separada y que todos lo recuerdan, pues que esté que junto. está junta. Realmente, no sé si sea así. Yo no me había percatado en eso. No recordaba ese efecto Mandela, pero yo lo recuerdo separado. Y según yo es el original separado. ¿Es el original? Entonces, Ajá. bueno, lo que yo estoy viendo es el original desde sus inicios. Y según yo era como la W de Walks y la V de Wagen, Ujú. por eso iba separado. Sí, Ese sí, no sí. sabía, ese no sabía. Otro que vi mucho es Fruit Loops. Ok, En la palabra fruit, muchos lo recuerdan escrito como tal, como fruta en inglés. ok. Fruit, vaya. Ajá. Y la realidad es que no existe una U y una I, sino que son dos aritos, son dos O's simuladas por los aritos característicos de Fruit Loops. Mira nomás. ¿Algún otro que recuerdes? Si no, para pasar directamente a las teorías. Pues, uno, A ver, dime. ¿has visto los chocolates Kit Kat? Sí, Bueno, pues en uno se supone que es junto totalmente y el otro tiene un pequeño guión. ok. Ese no, No ese, sabría decirte cuál es el sí, yo original tampoco. porque, o sea, viéndolos dices, ¿a poco sí? Entonces hay unos que digo, ok, voy de acuerdo, pero otros no, nunca me había puesto a verlo con detalle. Ok. Y yo voy a dar uno último simplemente porque es una gran serie. Los Simpson. Todos Uh, recuerdan, la mayoría recuerda el logo como Los Simpson y otro Ujú. como Los Simpsons con S. Y según yo, lo original es con S. Wow. Entonces, este, Pero sí es con ese, ujú. al final los Simpsons. Ujú. Y ahora va ahí la teoría la primer teoría a la que voy. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? No lo sé. Que en cuestiones de series y en cuestiones de cosas así, todo es ficticio Ok, o mercadológico. buen punto. Entonces, mi teoría es lo siguiente. En el caso del de Coca-Cola y el de Kit Kat, puede que mercadológicamente hablando, uno fuera primero, uno fuera Después. después, y que precisamente por eso causan estas confusiones. Ahora, el de Monopoly, muy específicamente,
Generalmente cuando ves a alguien con un sombrero como el de Monopoly, en las películas también casi siempre trae un monóculo. Entonces, ese es otro. Y las demás cosas son cosas para niños, son dibujos animados. Entonces, mi teoría es la siguiente. Punto número uno, todo es mercadotecnia y van cambiando las cosas como van cambiando los tiempos. Si tú buscas el primer capítulo de Los Simpson y el último capítulo de Los Simpson, ningún dibujo es siquiera se parece, o sea, son totalmente diferentes. Entonces van cambiando. Segunda cosa, son detalles minúsculos que casi nadie se da cuenta o que nadie le presta mucha atención. Sí, como en algunas fallas de continuidad en películas. Exactamente. Y la tercera es el conjunto de cosas alrededor. Uh-huh. O sea, reitero, si tú ves un sombrero de ese estilo, casi siempre te lo imaginas con un monóculo. Entonces puede que sea eso. O sea, la psicología humana hace que te imagines el monóculo porque es algo muy común y eso hacía que las personas lo recuerden con el lentecito y tal vez nunca existió. También es un carácter ficticio y mercadológico, podría ser cosas por ahí. Tercer punto es Cuarto. que, sí, cuarto punto, es que son cosas tan insignificantes algunas eh, que puedes intentar engañar a la gente. Por ejemplo, el de Pikachu, que fue el primero que mencioné. Hay algunos ejemplos de efecto Mandela que la cola literalmente es una raya negra. O sea, la puntita de la cola es una línea negra sin más. Y hay otros que te lo ponen, que estas partes negras junto con las partes amarillas simulan un poquito esa forma que todos conocemos de rayo. Entonces, mi teoría es, son cosas que la mayoría son tan insignificantes que podrías hacer dudar a cualquiera. O sea, por ejemplo, reitero, en este caso de Pikachu, las orejas las tiene, la punta es sí es negra. ¿Por qué? Porque eso en todos lados me aparece, lo tengo aquí en la computadora, pero ese detalle de la cola lo vas a ver muy diferente en bastantes lugares. Por lo que, pues tal vez alguien dijo, yo me imaginaba que era así. Y tal vez si tú llegas y le preguntas a alguien cuál es el Pikachu original, muy probablemente ni note la diferencia. Pero si agarras y le dices, yo me acuerdo que Pikachu era así, pero es así, tal vez también lo sugestionas un poco. Sí, yo también me acuerdo. Y entre que varias personas se hacen de esa idea, fue que realmente por alguien que lo recordó y empezó a sugestionar a alguien más, suceda. Muy bien. Eso fue lo más, como lo más coherente que pude deducir. En el de Looney Tunes, por ejemplo, que sí son palabras totalmente distintas, pues creo que tiene que ver simplemente con fonética. Este, prácticamente son igual, entonces supongo que por ahí va la confusión. Y en cuestiones como lo de Coca-Cola, como lo de los Fruit Loops, el de Kit Kat que tú mencionaste, pues son productos mercadológicos. Al final de cuentas, los cambian y aparte de que los cambian, pues existen miles de tamaños, ¿no? O sea, hay una teoría, bueno, no sé si es teoría o es realidad, pero hay una especie de regla que dice que si tu logo de tu marca es bueno, debe ser adaptable. O sea, como que en un espacio grande debe de caber, pero que si vas a hacer una app en un pequeño círculo para una app, lo puedes Puede seguir siendo cambiar, ¿no? igual. Por ejemplo, Walt Disney, en la mayoría de las películas aparece Walt Disney, aparece el castillo. A lo mejor si es algo un poco más reducido, nada más aparece Walt Disney. A lo mejor si todo es un poco más reducido, ni siquiera dice Walt, nada más dice Disney.
Y muchas veces la aplicación de Disney Plus, por ejemplo, simplemente es la de con la tipografía de Disney. Y a pesar de que solamente es esa D en esa tipografía, sabes que es Disney. Entonces puede que también vaya por ahí, o sea, han ido adaptando los logos. Sí, de hecho, por eso cuando mencionamos anterior, ¿no? Que te dije, ¿cómo funciona nuestra memoria? Ujú. Pues sí, en resumen, yo no te voy a decir que vi muchos ejemplos, ¿no? Pero sí algo que entendí es eso, que hay muchas cuestiones que son meramente psicológicas. Ujú. Como dices tú, vamos a sugestionar a alguien o vamos a meterle una idea que es muy fácil. Y concuerdo contigo, sí, es algo de mercadotecnia. Todo se adapta, todo cambia. ¿Por qué? Por tiempo, por lo que tú quieras. Entonces, yo quisiera decirle a todos los que nos ven, es que, y más que nada si ven el video hasta el último, es que de verdad, dejen un comentario con algún suceso diferente a los que ya mencionamos. ¿Tú qué opinas, Sí, amigo? sí, sí, esa es una muy buena prueba porque la mayoría de los videos que buscas cuando le pones ejemplos de efectos Mandela, Te dan los mismos. te dan los mismos. Y también creo que a veces simplemente es un orden de variaciones. Vi uno que se me hizo así bien estúpido, que decía que el plato del buen comer, cuando él se lo enseñaron en el área de frutas y verduras, decía frutas y verduras, y en la imagen que él vio decía verduras y frutas, y es así como de, eso no es un efecto Mandela, güey, a lo mejor en tu libro pues simplemente lo pusieron al revés porque le dieron más relevancia a las verduras, ¿no? O Claro, sea, sí se me hizo como una mamada ese video porque dije, no sé, o sea, hasta que no veas que todos dicen verduras y frutas y que no encuentras uno al revés, tal vez en ese momento sí podrías decir que es un efecto Mandela, ¿no? Pero si buscas en internet, pues encuentras de los dos. muy bien. Bueno, Entonces, pues hasta aquí. hasta aquí el video del efecto Mandela. Como dijo Dani, si saben de uno que no mencionamos, déjenlo en los comentarios. Sí, estaría muy, muy padre y muy grato para nosotros que lo escriban porque así también vamos a ponernos a pensar y recordar de sí, si es así, bueno, Exacto. estaría muy cool. Ujú. Y bueno, hasta aquí otro video de hablando de todo y nada. Nos vemos en la Cuídense, siguiente. suscríbanse, nos vemos en la que Y sigue. activen su campanita. Activen su campanita también. Nos vemos. Bye.